Hola, Dios los bendiga. Vamos hoy a estar orando y contemplando eh, varios capítulos del Éxodo antes de nuestro último devocional, que será el siguiente en este libro. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y para ti, Señor, es nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú eres el gran Rey de gloria, el Señor de toda honra, de toda majestad, de todo honor, el Dios omnipotente, omnisciente, bueno, cuya presencia mora en medio de su pueblo. Ya casi terminamos el libro de Éxodo, Señor, donde hemos visto cómo tú sacaste a tu pueblo de Israel de Egipto, dirigidos por Moisés, obrando en él, obrando a través de él, glorificando tu nombre, llevándolos al Sinaí, dándoles un pacto en el Sinaí y luego conduciéndolos por el desierto. Y en estos capítulos vamos a ver cómo de nuevo retomamos lo del tabernáculo, Señor, pero queremos especialmente percibir cómo tú con esto, con las ceremonias, con la liturgia o con todo lo que le mandaste hacer, querías tener una relación de pacto, una relación de alianza con ellos, junto con todo lo demás, junto con los mandamientos que les diste y las leyes civiles que les entregaste. Ayúdanos hoy, Señor, a contemplar todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a el libro del Éxodo capítulo 38. Oh, 38 no 34. Vamos a terminar, si Dios lo permite, en el 38. Pero vamos a iniciar en el 34 porque terminamos en el 33. Y en el 34 veremos algo, la última vez que estuvimos. En el 34 veremos tal vez un subtítulo, si usted tiene Reina Valera como su Biblia, que dice el pacto renovado, un subtítulo que se pone allí y se cita este mismo texto como paralelo con Deuteronomio 10. Este pacto renovado es luego de que Dios eh, hubiera sometido al pueblo de Israel a una disciplina por su idolatría mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Así que vamos a ir a Éxodo 34. Dice en el versículo 1: y Jehová dijo a Moisés: alístate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, o sea, los 10 mandamientos. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca, o sea, no se aparezca, su forma de hablar del español antiguo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, ni ovejas, ni bueyes pascan, es decir, estén ahí paciendo, delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Recuerde que las había partido en medio de las anteriores, en medio de la ira que había tenido por su Moisés, porque el pueblo de Israel había caído en idolatría, ¿no? Esa había sido la razón. Entonces, dice el texto entonces, y pasando, verso 6, Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hay varios atributos de Dios que se juntan, ¿no? De nuevo lo repito, pasando por delante de él, delante de Moisés, Jehová proclamó, Dios mismo proclama de sí mismo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, habla de que Dios es fuerte, Dios no está proclamando que es misericordioso, que es piadoso,
pero que también es tardo para la ira. Eso estaría en complemento con este de misericordia y piedad, y grande misericordia y verdad, o sea, todo un conjunto fuerte en estas características que se ven como muy amables o muy beneficiosas para el ser humano. Dice el verso 7 del Dios mismo que está proclamando él delante de Moisés, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Buenísimo. Recuerden que lo que estaba fresco en la mente de Moisés era el haber tenido que eh, hacer morir a muchos de los que cayeron en idolatría, que uno de los mandamientos que veremos más continuamente es este, que por la idolatría, como otros más, no por todos, pero por algunos otros pecados, uno de los mandamientos era que la gente muriera, como cuando matan a otra persona, pero aquí porque se atentaba contra la gloria de Dios con la idolatría. Y Dios había mostrado que eran un pueblo terco y como lo vimos la última vez, Dios les había dicho que no podían andar con ellos porque los iba a aniquilar en cualquier momento. Y Moisés había dicho que caminara con ellos, si no, no iría a ningún lado. Entonces, si Dios va con ellos, tiene que recordarles cómo Dios es. Entonces, esto es buenísimo porque perdona con su misericordia, piedad, eh, largura de carácter, siendo tardo para la ira, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero también dice, y eso está en el verso 7, muy importante recordarlo, que de ningún modo Dios tendrá por inocente al malvado, o sea que también es justo, que visita la iniquidad de los padres, y eso habla de su justicia, sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso no es porque quiera, más adelante lo veremos con un profeta del Antiguo Testamento, que no es que Dios quiera culpar a los hijos por el pecado de sus padres, sino que simplemente ellos tienen que entender que su pecado trae consecuencias sobre sus generaciones siguientes y es consecuencia de la justa ira de Dios o el justo juicio de Dios por el pecado. Entonces Moisés, dice el verso 8, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó, Dios le contestó a Moisés esa oración. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces, vuelve, después de eso les advierte Dios contra la idolatría que van a encontrar los pueblos de Canaán para que no se dejen llevar por ella, ya habían tenido consecuencias. Recordando la idolatría de Egipto, ahora tendrían que enfrentar la idolatría de Canaán, los pueblos cananeos, y le recuerda las fiestas anuales que les habían establecido. Y al final de ese capítulo termina mencionándose las tablas de la ley que ya Dios había vuelto a escribir. Habla al final del capítulo incluso que Moisés se acercaba y tenía que cubrir el rostro, la gente, porque la gente veía resplandecer el rostro de Dios, del pueblo. Cuando acababa Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová, dice el verso 34, para hablar con él se quitaba el velo hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios, porque resplandecía de la presencia de Dios. Como consecuencia del encuentro con la presencia de Dios. De hecho, Pablo después en una de sus cartas en el Nuevo Testamento alude a esto diciendo que el pueblo de Israel todavía tiene el velo porque no entendía lo importante que era la presencia de Dios, no entendió tampoco quién era Cristo, no recibió a Cristo, que fue más importante que Moisés y más importante que el tabernáculo y que las leyes, porque Cristo cumplió las leyes y es el tabernáculo en medio de nosotros que vino Dios a través de su humanidad a darnos la salvación y la relación con Él. Entonces, que era como si todavía tuvieran el velo y no quisieran comunicarse con Dios plenamente como lo hacía Moisés. Y así pasa con todo el inconverso que todo aquel que no se convierte a Cristo. Lo importante aquí es que Dios muestra quién es Él y le dice que va a andar en pacto y su pacto tiene un doble filo, diríamos, como una espada. Y es que Dios es misericordioso, perdona, sí, lo vamos a ver en toda la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, pero también disciplina, corrige y en su pacto, sin desechar totalmente a su pueblo, sí iba a
castigar y a veces muy fuerte a su pueblo, incluso pareciéndose casi al nivel del castigo sobre los pueblos paganos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios justo también. Entonces Dios proclama todo esto, va con ello, le dice que sí, que vuelve a dar sus leyes, les vuelve a acordar sus fiestas, pero recuerda que no debe ser idólatras como los demás pueblos. Entonces de aquí para adelante es una renovación, ¿no? Ya tienen una experiencia, se supone que tienen que mejorar. Y entonces de aquí en adelante, cuando vuelven y se recuerdan todos los utensilios del tabernáculo en el capítulo 35, pues es con base en esto, ¿no? Yo, a ver, qué he colgado en el, cuando Dios proclama su nombre, colgué en el devocional que Dios se da a conocer a los suyos al mostrar su carácter misericordioso y justo, especialmente en la persona de Jesucristo. Bueno, nosotros ahora vivimos, andamos en la relación con Dios mirando a Cristo, porque Cristo es quien nos mostró toda la gloria de Dios y nos la mostró especialmente en la cruz del Calvario. Toda el amor, la misericordia de Dios por el pecador para perdonarnos, poniéndose en nuestro lugar, pero toda la justicia y la ira de Dios poniéndose bajo el castigo de Dios por nuestro pecado en nuestro lugar también. Entonces, ya luego cuando se recomience en este relato del Éxodo a hablar de los, como si no se hubiera dicho nada, otra vez de los materiales, otra vez de los utensilios, otra vez del tabernáculo, pues tengamos en cuenta que ellos tenían ya ese referente, ¿no? Entonces, en Éxodo 35 vuelve y se recuerda el día de reposo y se recuerda las ofrendas para el tabernáculo. Y allí en Éxodo 35, igual que en el 36, como se necesitaban recursos, se dice que se recoge una ofrenda, se habla de la obra del tabernáculo que hay que construir, pero dice que cuando el pueblo trae la ofrenda, traen hasta que ya sobra. Entonces, dice que el versículo 29 del capítulo 35 de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces el tabernáculo fue construido por gente que quería servir a Dios. Y claro, aquí, después de la experiencia que habían tenido, pues más consecuentemente dirían, no, metámonos fuerte con Dios porque Dios es serio, tiene un pacto con nosotros, esto es tremendo, nos ha perdonado, seguimos siendo su pueblo, está con nosotros aliado por su misericordia, aunque nos puede juzgar por nuestro pecado. Entonces, demos todo para poder establecer el servicio en el tabernáculo para Él. Y de hecho, obviamente, ahí se vuelve a mencionar los que construyen, que yo decía los devocionales atrás que eran como especie de ingenieros industriales o de artesanos que construyeron Bezaleel y Aholiab. Y ellos, administrando la obra, le dijeron a Moisés que ya todo estaba listo. Entonces Moisés en el capítulo 36 suspende la recolección de la ofrenda. Entonces la gente da generosamente. Dios no pide que la gente dé obligatoriamente, aunque sí debemos responsabilizarnos fervientemente, sino que demos con voluntad generosamente. Y en el capítulo 36, en el versículo 5, dice que cuando le dijeron a Moisés que hay mucho más y que el pueblo traía mucho más de lo que se necesitaba, entonces el versículo 6 dice que Moisés hizo pregonar que ningún hombre ni mujer trajera más ofrenda para el santuario y les impidió ofrecer más. ¿Y por qué les impide ofrecer más? Porque también era un administrador honesto, no solamente se debe dar con generosidad, sino que se debe administrar con honestidad. Todo lo que tiene que ver en nuestra vida tiene que ser así, la vida del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la vida del pueblo de Dios del Nuevo Testamento también, pero especialmente si eso tiene que ver con respecto a la adoración, la oración, el culto en el Antiguo Testamento, como lo estableció Dios a través de la ley dada a través de Moisés, en el Nuevo Testamento a través de de la fe en Jesucristo, como lo dejaron escritos los apóstoles, con oración, con la cena del Señor, con el bautismo, con la disciplina eclesiástica, con los cantos, con la predicación, con las enseñanzas, con la consejería, con el compañerismo. Todas estas cosas deben ser honestas y se deben administrar bien porque se van a necesitar recursos. La gente que dé, pero que administremos honestamente los que tengamos que administrar. Sigue siendo igual hoy también. Entonces se recogió y aquí vienen otra vez todos los utensilios. Lo voy a pasar eh, rápidamente. Por tiempo, obviamente, solamente les voy a recordar. En el capítulo 37 se vuelve a hablar del mobiliario del tabernáculo, o sea, todos los muebles que habían adentro. Especialmente empieza hablando del arca, que el arca especialmente tenía que ser de madera de acacia. Ahí estaba la manifestación más fuerte, íntima de la presencia de Dios. Solo una vez al año estaba ahí el sumo sacerdote. Recordamos que esa arca en el lugar santísimo
Tenían unos querubines sobre ella, labrados en oro, y afuera del arca, del lugar santísimo, estaban eh, el velo, con también querubines, mostrando cómo, y eso lo vemos después en el Nuevo Testamento, que Cristo, su humanidad era el velo, o velo apuntaba a la humanidad de Cristo, que fue rasgado por nosotros para entrar a la presencia de Dios plena. Entonces, todo esto apunta a algo de la obra de Cristo, apunta a algo de ese sistema en esa época se les entregó para relacionarse con Dios, pero apunta porque Cristo es el tabernáculo viviente, perfecta manifestación de Dios, y ahora en el nuevo pacto es quien nos da una comunión con Dios como pueblo de Dios, entonces apunta también algo de Cristo. Entonces el arca era Cristo mismo, es la presencia de Dios acá, como era el tabernáculo de su humanidad. Él mismo es el velo porque su humanidad fue la que se rasgó para que entráramos en la presencia de Dios. ¿Qué más hay ahí? La madera, él mismo es el que se dispone como pueblo de Dios para entregarse, eh, eh, como aparece la mesa de la madera donde se ponen los panes de la proposición, él mismo se entrega, él es el pan de vida para nosotros sustentarnos, pero también quien se entrega a Dios con el propósito de que nosotros nos consagremos a Él. Está el candelero simboliza las iglesias por allá en Apocalipsis, pero Cristo es la luz del mundo y nosotros tenemos luz porque reflejamos la luz de Cristo y es oro puro porque Cristo es divino. También el altar del incienso aparece en el versículo 25, en el capítulo 37, pues claro, porque Cristo es el único que le da olor grato con su obediencia y su oración al Padre, lo vimos en su vida, pero también nosotros orando en el nombre de Cristo, pues podemos agradar a Dios y elevar nuestras peticiones a Él conforme a su voluntad. Pues todo apunta a Cristo y a la obra de Cristo en nuestras vidas y a lo que somos en Cristo. Ya en Éxodo 38. Bueno, en Cristo 37 vimos cómo Cristo apunta al hecho de que Cristo, los utensilios internamente, que Cristo es la presencia, alimento, luz y aroma de Dios para nuestras vidas, ¿no? Pues al hablar del arca, de los panes, de la mesa de la proposición, del candelero y del incienso. Cristo es todo eso para nosotros, presencia, alimento, luz y aroma de Dios. Cristo es todo para nosotros, hermanos. O sea, nosotros esto lo vemos como historia, como revelación de Dios progresiva, para entender que se reveló finalmente plenamente en Cristo y que ahora nosotros vivimos por la fe en Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 38 está el altar de holocausto, importantísimo, y también la fuente de bronce que se hizo con espejos, que eran también de bronce para mirarse las mujeres, y era para lavarse allí los sacerdotes antes de entrar al tabernáculo. Luego de ofrecer el sacrificio, y apenas lógico que aquí se conecten, tenían que lavarse. Y se entraba a través del sacrificio, pues obviamente aquí apunta el sacrificio de Cristo. Y saben ustedes que sin que Cristo se hubiera ofrecido por nosotros, no podríamos ser perdonados, tiene que haber un sustituto. Y que ya no tenemos que tener un sistema donde se sacrifique cada rato un sustituto, porque Cristo fue el sustituto perfecto, que no tiene que volverse a sacrificar. En el 39, 38, ahí paramos. El 39 y el 40 lo veremos al final de los devocionales del Éxodo. Ahí hablaremos un poquito de nuevo de la parte sacerdotal, cómo se apunta a Cristo y de cómo al final el tabernáculo pues es la presencia de Dios en medio de su pueblo y ahora que Cristo vino por medio de su Espíritu Santo que nos dejó, está en nuestras vidas y debemos vivir para Él. Yo creo que podemos orar pidiéndole al Señor que nos recuerde que Dios, su pacto y su tabernáculo representan cómo Dios muestra el carácter de Dios, muestra cómo se entra en relación con su pueblo y muestra cómo mora en medio de su pueblo, su presencia. Sigue siendo para nosotros así. Dios sigue siendo, dándonos un pacto ahora nuevo a través de la sangre de Cristo. Dios sigue comprometiéndose con nosotros ahora por la eternidad para que su presencia camine con nosotros, nosotros andemos en su presencia y seamos bendecidos eternamente en Él. Somos el pueblo de Dios. Sé que se canta bonito en algunas canciones, como dice Pedro, somos un pueblo especial y se pone a veces una nota muy romántica, pero eso es muy importante.
como los pactos más antiguos en medio de la humanidad y los pactos más que antes eran más profundos y significativos han sido devaluados tanto como son los pactos, el pacto matrimonial, los pactos entre los seres humanos. Entonces ya como que todo lo perdemos el sentido, pero Dios es un Dios verdadero y se compromete a sí mismo, como lo venimos viendo desde Abraham y su propio ser para sacarnos adelante como su pueblo. Le demos gracias a Dios por eso y adorémosle con todo nuestro corazón. Señor, tú eres un Dios que haces alianza con un pueblo para guiarlo y dirigirlo, con individuos, Señor, formando pueblos, formando comunidad, iglesias, formando un pueblo que se conforma de muchas iglesias locales, regionales. Enséñanos a respetarte y a honrarte. Este pueblo tuyo, Señor, cuando se le renovó el pacto, Moisés volvió a traer las tablas, trajeron muy rápidamente lo necesario para el tabernáculo y para todo lo que se necesitaba para adorarte a ti, porque ya estaban empezando a experimentar lo real que eres tú, lo serio que es caminar contigo, siendo alegre y siendo gozoso, porque hay alegría y el gozo de salvación de ser tu pueblo. Pero nosotros queremos, oh Santo Señor, ahora que caminamos en Cristo y que nuestro pacto es mejor, dice Hebreos, el Nuevo Testamento, porque es por un mejor sacrificio, por un mejor sacerdote, lo veremos en la siguiente devocional, con una mejor ofrenda, es una mejor y más profunda experiencia la que vivimos. No tenemos tantas cosas, tanta parafernaria, y si no tuviéramos ningún lugar en donde reunirnos, solo juntarnos, tomarnos de las manos o acompañarnos, ya con eso sería suficiente para experimentar que somos tu templo, porque tenemos Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos dejó Cristo y tenemos la relación contigo por la ruptura del velo de la carne, de la vida de Cristo y todo lo que fue el tabernáculo apunta a nuestro Señor. Cuánto privilegio, mi Dios, cuánta gracia, cuánto amor. Gracias por ser nuestro Dios, estar en pacto con nosotros por medio de Cristo y es habitar en medio de nuestras vidas. Te bendecimos y ponemos en tus manos todas nuestras necesidades en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente y último devocional del Éxodo. Con el favor del Señor, bendiciones.